Informativo Mega. Periodismo investigativo. La respuesta de Gustavo Petro a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia afirma: tenemos derecho de defendernos de la mentira. El jefe de Estado indicó que su gobierno tiene derecho a, entre comillas, defenderse de la mentira. El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un fuerte choque con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, a tal punto que disipó las dudas que existían y fue tajante en manifestar que los actuales contratos de explotación petrolera, carbonera y de gas continúan normalmente en Colombia. Postura del mandatario que se dio por el mensaje que publicó recientemente en sus redes sociales la congresista Paloma Valencia, quien acusó a Petro de la trepada histórica del dólar. Valencia en su tuit también recordó que los mensajes que ha dado la ministra de Energía, Irene Vélez, de prohibir el petróleo y el gas han tenido efectos devastadores en el mercado colombiano. Las decisiones de Petro, que ejecuta su ministra Irene Vélez, de prohibir el petróleo y el gas, que son el primer ingreso del Estado y las primeras exportaciones del país, tienen disparado el dólar. La deuda pública se aumentó en 85 billones, no hay ni tributaria ni plata que alcance, trinó Paloma Valencia. Las críticas de la congresista de la oposición tuvieron una fuerte arremetida del presidente Gustavo Petro, también por medio de su cuenta oficial de Twitter, y respondió: la oposición puede criticar, pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira. Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyó y eligió, Paloma. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. Seguirán produciéndose normalmente, afirmó el presidente Petro. También señaló: los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición, según Petro. Sin embargo, la discusión de fondo no son los actuales contratos, sino los nuevos, ya que en repetidas oportunidades se ha manifestado por parte del gobierno del Pacto Histórico que nuevas convocatorias para suscribir otros contratos diferentes no va a haber, especialmente buscando una transición a energías limpias. De la misma manera, la exploración y explotación petrolera sigue siendo una incertidumbre para el sector minero-energético de Colombia. De un lado, la jefe de esta cartera ha insistido en que no se aprobarán nuevos contratos, y del otro, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha asegurado que tal decisión aún no está tomada. Ahora la pregunta es: ¿a quién creerle? Este 13 de octubre, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que no aprobar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera no es un capricho del gobierno de Gustavo Petro. Según ella, obedece a una de las promesas de campaña del Pacto Histórico y la apuesta por descarbonizar la economía, debido a la crisis medioambiental global. En diálogo con W Radio, Vélez afirmó: no es una decisión caprichosa, es una decisión que se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en exploración. Asimismo, explicó que en total, para exploración y explotación petrolera, hay 330 contratos, solo que algunos de ellos no están suspendidos. Al medio radial de comunicación, la jefe de la cartera de Minas y Energía afirmó que en los contratos vigentes, que no serán suspendidos, aún hay recursos importantes para Colombia. Podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo. Entonces no tenemos que salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos, insistió la funcionaria del gabinete del gobierno nacional del presidente Petro. La respuesta de Irene Vélez choca con la postura del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que el pasado 8 de octubre le dijo a Noticias RCN que esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada. La decisión a la que hace referencia es la de detener la exploración petrolera, anunciada por la viceministra de Minas y Energía, Belisa Janet Ruiz, el pasado 7 de octubre durante el Congreso Naturgas 2022. No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido, dijo la viceministra al comenzar su intervención en un panel en el que compartía con directivos del sector. Ese día, Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia en los comicios del 29 de mayo por el movimiento Equipo por Colombia,
fue uno de los que rechazó las palabras de la viceministra. Esto no tiene otro nombre, es una burrada que destruye a Colombia. Esto dice Belisa Ruiz, viceministra de Energía de Gustavo Petro. No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, trino el exalcalde de Medellín. Mientras tanto, el gobierno se sentó con partidos políticos para tratar de enderezar el rumbo de la reforma tributaria. ¿Qué fue lo que acordaron? Algunos partidos aliados del presidente Gustavo Petro manifestaron sus dudas sobre diversos puntos del proyecto de ley, el cual está a punto de recibir sus 2 debates definitivos en el Congreso. Después de varias horas de reunión, el gobierno y varios de los ponentes del proyecto de ley de reforma tributaria lograron algunos acuerdos para tratar de salvar la iniciativa, clave para la administración del presidente Gustavo Petro. La reunión se dio en el Ministerio de Hacienda y respondió, entre otras razones, a las críticas que se conocieron en las últimas horas por parte de los partidos como el Liberal y la U, los cuales manifestaron su rechazo a ciertos artículos de la iniciativa y reclamaron cambios para acompañarla en el Congreso. Según lo acordado, habrá modificaciones en la tributación a las donaciones que realizan algunas empresas y que afectarían, entre otras instancias, a los bancos de alimentos que hay en el país y que atienden a las personas menos favorecidas, y también en lo que tiene que ver con el monto a partir del cual se grabarían las pensiones de los colombianos, uno de los temas más sensibles y al que se están oponiendo diferentes sectores políticos en el Capitolio. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, uno de los ponentes de la norma y quien pidió su archivo, asistió al encuentro entre el gobierno y los ponentes de la reforma tributaria y afirmó que, a pesar del capricho del gobierno de Petro, en varios puntos del proyecto de ley se lograron algunas modificaciones. Según el congresista uribista, el gobierno entendió la preocupación que hemos evidenciado desde el Centro Democrático, y es cómo esta reforma tributaria asfixiaría a las entidades sin ánimo de lucro, como los bancos de alimentos, entre otras. Finalmente logramos que se excluya el límite de la deducción que tendrían los donantes de estas entidades. Por ahora, las entidades sin ánimo de lucro y los bancos de alimentos se salvan, aseguró Uribe Turbay. El otro tema clave que se habría acordado tiene que ver con el monto desde el cual se grabarían las pensiones. En ese sentido, Uribe Turbay afirmó: hoy celebramos que, por lo menos, vemos la intención de diferentes sectores políticos en aumentar el monto exento real de las pensiones. La reforma tributaria plantea que solo se puede tener exento 5.600.000 de la pensión. Nosotros hemos dicho que si el gobierno quiere ser coherente y sincero con los colombianos, el valor exento debe ser 10 o 13 millones, como lo ha anunciado el ministro, afirmó. Sin embargo, quedan varios temas en los cuales la discusión entre el gobierno y los partidos políticos está todavía pendiente, entre ellos la tributación que deberían pagar las empresas del sector de hidrocarburos, uno de los sectores más golpeados no solamente por este remesón en impuestos, sino también por la resistencia del gobierno nacional a firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. Otro de los puntos en los que todavía no parece haber acuerdos es en el tratamiento de los accionistas de las compañías, uno de los artículos en los que se concentró el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, en un documento en el que él evidenció sus inquietudes sobre la reforma tributaria. Para los accionistas nacionales se están elevando la tasa de tributación máxima sociedad-socio de un 41,5% a un 48%, pero al incluir el efecto del impuesto al patrimonio, del ICA y del 4 por mil, la tarifa puede elevarse por encima del 100%. Para los accionistas extranjeros la tasa de tributación sociedad-socio se eleva de un 41,5% a un 48%, que al agregar el ICA y el 4 por mil puede llegar a un 87%, alertó Gaviria. De igual forma, hay 3 inquietudes del partido de la U, que al parecer todavía no tienen respuesta. Entre ellas está revisar y aumentar el tiempo de la transición de las zonas francas, de manera que les permita prepararse para la nueva realidad tributaria. Sobre este modelo, la U manifestó que las zonas francas de salud y exportación deben tener exención por el servicio que prestan a la población y deben replantearse la propuesta de eliminar las zonas económicas especiales por ser motor en la generación de empleo.
Los conservadores, por su parte, parecen tener también algunas inquietudes sobre la reforma tributaria, pero tienen previsto reunirse en bancada el próximo martes para analizar este tema y diferentes dudas que les genera el proyecto de prórroga y modifique la Ley 418 o de orden público, que también está haciendo tránsito en el Capitolio.